Al final vamos conceptualizando lo que es el manga o lo que es el cómic y ese es el problema, ¿no? El problema es cuando yo asumo que eso es así, ¿no? Entonces es una cuestión de que tú, en el fondo, indagues en lo que a ti te gusta, más allá de lo que esa obra pueda representar según una etiqueta. Coaching Bob. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo De Diario de los Coach Frikis. hoy sobre la historia y la evolución del shoujo manga aquí en España. Y bueno, los que seáis de otros países que nos estéis viendo, será también muy interesante ver que nos contéis cómo ha sido la evolución del shoujo Claro, en vuestros países. Porque puede ser que coincidáis en muchos puntos, ¿no? Es verdad que en aquella primera época oleada, ¿no? 70 o 80, había muchos mangas y animes sobre todo que iban a los dos países, ¿no? Que de alguna Totalmente. forma era como un pack. Sí, era un paquete Era un completo. paquete. Y bueno, lo normal es pensar que, claro, en aquella época donde apenas se publicaba manga, pues lo primero que llegase sería a través de la televisión, de anime en televisión. Pero no fue así, realmente la llegada del shoujo a nuestro país fue a través de manga y fue la edición de Candy Candy, que bueno, ya tenemos un vídeo hablando de esta edición y de otras que se hicieron, así que si todavía no lo habéis visto, pues ya sabéis, vamos a poner la tarjetita por aquí arriba para que os informéis muy bien sobre todo un hito, porque en el fondo fue todo un hito lo que supuso para el manga y el anime en España el aterrizaje de Candy Candy, ¿no? Y aquí hay un punto que estaría bien reflexionar, ¿no? Y hasta qué punto la etiqueta de shoujo o de para chicas, ¿no? Que es como se denomina al shoujo manga, Sí. realmente es igual de clara en las publicaciones de prensa impresas como sería en televisión. Porque claro, cuando Candy Candy se empezó a publicar en España, se hizo en una revista llamada Lily, que va dirigida a las chicas. Es una revista para chicas, que también lo podréis ver en ese vídeo. Pero cuando se emite en televisión, española, en la 2, evidentemente ahí no hay un cartel que diga esta serie de dibujos es para chicas. Claro. Es una serie de dibujos. Y ahí ocurre pues el efecto de los machos escondidos. ¿Cuál sería ese efecto? Pues que muchos chicos, niños, jóvenes veían Candy Candy y después decían pues a lo mejor que lo veía por la hermana o lo disimulaban. Claro, cuando ya han ido creciendo ya se vienen los prejuicios, ¿no? También es verdad que el shoujo en sí mismo ha tenido una evolución en cuanto a que antes la estética, ¿no? Y las historias tenían como una definición muy clara, ¿no? Como que se veía, ¿no? En cuanto al estilo, ¿no? Pues una niña con coletas, los ojos excesivamente brillantes, no todo demasiado femenino, ¿no? Más O el corazoncito. sí, o el concepto femenino que se tenía en la época, porque en verdad era un concepto incluso machista, ¿no? Pero con el paso del tiempo es verdad que el shoujo ya no es lo que era, ¿no? Ha habido una evolución como en los propios juguetes, ¿no? Los años 70, 80, bueno, y anteriormente, pues siempre había una definición clara, una separación clara entre juguetes para chicos y juguetes para chicas. Totalmente. Y poco a poco en esa evolución han ido difuminándose más esos límites y siendo cada vez más, pues, productos, digamos, más completos, más integrales, ¿no? Evidentemente sigue habiendo a lo mejor una mayor parte de la población femenina que le gustan a priori un tipo de juguetes o de obras más sensibles y otro que aparentemente no, pero eso es cultural, es que crecemos y nacemos. Totalmente, eso es aprendido, sí. pero no es innato, eso es que de alguna forma tus gustos se van modificando en función de tus propias creencias. Y es interesante porque, bueno, con respecto a los juguetes también vimos varios ejemplos en los vídeos de Master del Universo, que también os pondremos la tarjetita, porque veíamos que, por ejemplo, los juguetes de She-Ra, aunque eran de la misma línea de los Masters del Universo, tenían una definición, ¿no? Y un cartón, ¿no? Y una presentación que era claramente para niñas, ¿no? Vamos, Barbies. Totalmente, eran Barbies, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que aunque a un chico le pudiese gustar el juguete, ¿no? O el personaje, claro, ya tenía el prejuicio de comprarse una muñeca, ¿no? Entonces, y además el cómo los dos personajes femeninos que en aquella franquicia tenían se tenían buenas ventas, entonces pensaron que una franquicia para chicas iba a tener éxito. La mentalidad también un poco troglodita de pensar que el éxito de ventas de esos personajes femeninos eran porque había chicas que se lo habían comprado. No, eran chicos, porque son chicas, no pasa nada por tener un juguete con una figura femenina. El problema es si le das connotaciones excesivamente femeninas de lo que se establece que es el juguete para niñas, ¿no? Y es ahí donde a lo largo de este vídeo pues también vamos a enlazar un poco ese tipo de reflexión con la evolución del shoujo, porque realmente es muy interesante verlo desde esa óptica. Claro, ya hemos dicho que Candy Candy, el principal éxito que tuvo, lo tuvo a través de una revista que era para chicas.
pues evidentemente muchas chicas lo vieron en televisión y se fascinaron por la obra. Pero en televisión, al no haber esas etiquetas, pues también lo consumían muchos chicos, claro que sí. Claro que sí. Vamos, yo no me lo perdía. Yo tampoco. Y evidentemente son sentimientos al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí también podemos enlazar ya en los años 80, 90, pues cómo fue esa llegada de televisión, de animación. A nivel editorial no llegaron ninguna publicación de shoujo, digamos, a España. Lo que sí llegó fueron, pues bueno, el boom de los animes, ¿no? Y muchísimas obras de animación japonesa que se basan en una publicación femenina, pues son las que se emitieron en el país. Y esto es muy interesante. El término, recordad, shoujo manga, se tiene en especial por las publicaciones de las revistas japonesas que van destinadas o bien principalmente a un público masculino o femenino. No porque la obra en sí esté hecha únicamente para las chicas, sino que hay una separación cultural desde hace muchísimos años en el sector japonés, donde hay publicaciones que la clasifican para chicos y para chicas. Recordad, como en los juguetes. ¿A que os parece un poquillo antiguo que ahora pongan en un juguete juguetes para chicos o juguetes para chicas? Pues eso todavía se está haciendo a día de hoy con el manga en Japón, por ejemplo. Bueno, y en España. Sí. Y eso es una buena reflexión, hasta qué punto esa separación demográfica nos beneficia o beneficia al consumidor. Pero bueno, ahora después haremos un poquito de reflexión al respecto. Estamos hablando de que Candy Candy fue en los 80, pero en esa misma década empezaron a llegar un poco más tarde nuevos animes, que en este caso yo recuerdo uno que a mí me impactó, que lo echaron en Canal Sur, aquí en la Autonómica, de aquí de Andalucía, que fue La Princesa Caballero. Hombre, Chopi la princesa. Que es Chopi de Osamu. la princesa. Son buenos amigos. Claro, de Osamu Tezuka. Tezuka. Es un shoujo según esa clasificación editorial, recordad. El anime no tiene etiquetas, también recordarlo. Cuando sale en vídeo no pone serie de dibujos o de animación solo para chicas. De hecho, en Chopi la princesa se notaba a lo mejor menos que, por ejemplo, en Candy Candy, ¿no? En Candy Candy sí tenía, en cuanto a la estética y al dibujo y el tipo de historia, ¿no? Como te lo narraban, una connotación como más clara, ¿no? Sin embargo, en La Princesa Caballero no se notaba tanto. Era el típico dibujo de Osamu Tezuka y, bueno, era una historia sencillita que parecía un cuento, pero no necesariamente tú podías pensar que estaba dirigido, ¿no? O tenía una intención de que fuese únicamente para chicas No. o para niñas, ¿no? Como niño o como niña, cuando lo veíamos, yo estaba yendo a catequesis, porque esto se estrenó a la vez que Dragon Ball en la Autonómica. Sí. Y en la misma época. Y yo recuerdo que estaba yendo a catequesis para dar Sí, la ¿no? comunión. Entonces, claro, cuando se estrena, pues tú como consumidor, como niño, pues no ves que esto esté destinado solo para chicas. Lo que sí era muy innovador era la historia. Porque la historia era que una niña que había nacido en un reino, los padres querían que fuera pues su heredero, porque no tenían otro, pero la ley no permitía que una chica fuera la reina, el rey en este caso, del reino. Entonces los padres la educaron desde el comienzo como si fuera un chico e intentaron mostrar a todo el pueblo que lo que había nacido era el futuro rey, no la futura reina. Sí, bueno, es una historia que de alguna forma quiere romper precisamente con los cánones. Fijaos, hablando de shoujo manga, y estamos hablando de una obra que donde precisamente quieren romper con la norma machista establecida, ¿no? Sí. Y en este caso, pues la princesa se revela, ¿no? De alguna forma, y trata pues de hacerse valer, ¿no? Dentro de ese mundo de hombres que Exactamente. percibía, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, el ver también cómo da igual que seas un chico o una chica, la capacidad y la cualidad que puedes tener es indiferente al sexo. Y eso también lo podemos aplicar a este vídeo, a lo que es el shoujo. Da igual quién sea el autor de una obra, da igual que sea un hombre o una mujer, da igual que aparentemente se enfoque más a temas de sentimientos o a temas de acción. Completamente. Al fin y al cabo, los gustos, pues oye, somos libres, y como persona, pues yo qué sé, a ti, Dani, te encanta el heavy, Sí. pero te encanta el shoujo, no está reñido. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y es curioso porque muchas veces vemos diferencias donde no las hay. Aquí estamos hablando de un autor, es decir, es un hombre, pero puede hablar de esas emociones sin ningún tipo de problema, porque al final lo que sentimos y percibimos internamente es exactamente lo mismo. Entonces, es una tontería pensar
que un hombre no puede hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Al final se trata de lo que tú percibes, y lo que percibes es muy íntimo, ¿no? Y te puedes sentir identificado seas hombre o seas mujer. Totalmente, recordad, son programaciones que desde chiquititos tenemos a nivel cultural. Ujú. Bueno, otra obra que llegaron, bueno, muchísimas. ¿Quién nos recuerda? La Panda de Julia, Sí. o Besa Melicia, Sí. que además ahí se muestra totalmente, Totalmente. el tema del machismo y demás, ¿no? Con la Totalmente, mujer. totalmente. Pero son temas culturales, recordarlo. Ahí no hablamos de si son machistas o no, sino de cómo es la cultura con respecto a los sexos en una época concreta, en un Japón además más remoto, ¿no? Sí. Quien nos recuerda también, pues, Nuevos Hermanos, que es precisamente de uno de las autoras de Candy Candy, que también lo emitieron en Telecinco y que años más tarde lo publicaron en cómics. Sí. Bueno, un sinfín de animación que originalmente se basan en shoyos y que realmente calaron en la población española, y seguro que en muchos otros países de los que nos estáis viendo ahora. Y ahí es un punto interesante. ¿Cuántos de vosotros veíais ese tipo de animación y no os parabais a pensar si estabais viendo, espérate, que estoy viendo Besa Melicia, que es de amorío, que estoy viendo Transforme, que estoy viendo Halcones Galácticos, que estoy viendo Caballeros del Zodiaco? ¿Cuántos os paráis a pensar en decir, no, espera, tengo que ver solo los que sean shonen, y tengo que ver solo lo que sea shoujo, ya dependiendo, Sí. ¿no? Es cierto que... Suena ridículo. Es ridículo completamente. Y sin embargo, también es cierto que hay un punto de inflexión también en cada uno de nosotros, ¿no? Porque yo qué sé, yo cuando veía Candy Candy, en ese momento sí que no me planteaba nada. Sin embargo, cuando vamos creciendo y vamos teniendo una edad un poco más adulta, sí que empiezan a surgir esos conflictos, porque ya empiezas como a ser más conscientes de los prejuicios. Sin embargo, bueno, eso ya depende de cada persona. Yo recuerdo que en ese sentido para mí no supuso ningún tipo de problema, porque Claro. después siguieron llegando y a mí me daba igual. Ya es a nivel social el cómo nos señalamos, ¿no? Y cómo Claro. empiezan los amigos a decirte, pero tú ves eso, si eso es para niñas. Claro. O lo típico, ¿no? Cualquier niño ha podido coger un juguete de su hermana y de repente, oye, ¿qué haces con eso si eso es para niñas? Ujú. Entonces ahí es donde ya empezaba el estigma y la selección aprendida de lo que había que consumir y de lo que te tenías que imponer, que te tenía que gustar. Completamente. Y claro, después de ver cómo ese bombardeo de animación japonesa no distinguían géneros, sino que simplemente se lo mostraban a los niños, niñas y adolescentes, porque hay muchos adolescentes, no niños y niñas solo, donde podían conocer obras de cualquier tipo de género, pues también en el sector editorial, ya llegado a esos, digamos, 90, los años 90, pues en este caso Planeta de Agostini también quiso traer lo que en publicación escrita se denominaba shoujo manga, ¿no? Sí. Porque evidentemente muchos de esos títulos que habían tenido mucha popularidad en la sociedad española podían venderse muy bien también en publicaciones escritas. Ujú. Y ahí es donde, ¿qué pasó? Pues que llegó la publicación de Promesa, y además en la portada pues ya ponía la denominación shoujo manga. Claro, ¿qué ocurre? Que el manga hasta ahora, en las primeras publicaciones, ¿no?, que se hicieron, sí que es cierto, y bueno, incluso la distribución de anime, todo iba redirigiéndose sobre todo a historias de acción, ¿no?, o más violentas o más enfocadas para chicos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es un sector que hasta ese momento es como que se había excluido de alguna forma al género femenino, ¿no? Y Planeta lo que pretendía de alguna forma era acercar también a ese público, pero ¿qué ocurre? Que como no había hecho ningún tipo de campaña promocional o de acercamiento a ese público, claro, ¿esto quién lo iba a ver sobre todo? Pues los chicos. Claro. Porque en aquella época, sobre todo quien iba a librerías especializadas eran pues chicos. Eran Entonces, chicos. cuando llegó esta publicación, ¿qué ocurrió? Que un chico donde tú le pones directamente y claramente que es una publicación para mujeres entre comillas, pues claro, va a tener el prejuicio a priori, porque ya se está haciendo una diferenciación desde el prejuicio. Claro. Entonces, ahí no puede calar, es imposible. No. Además, como estamos diciendo, cuando ya empezó el cómic a tener forma, finales de los 80, los años 90, en esa etapa, digamos, nueva etapa del cómic, después de una decadencia importante que hubo en España, Sí. se enfocó muchísimo al cómic de acción, a los superhéroes, ¿no? Marvel era lo más. Sí. Y los primeros mangas que realmente llegaron estaban destinados pues para el público potencial de cómic, que se entendían que eran los chicos. Digamos que yo recuerdo como era muy normal que cualquier padre le comprara a su hijo un cómic, pero lo normal es que le comprara a su hija un super pop, Claro. no un cómic. Entonces, claro, partiendo de ahí es como que empezaron a clasificar también ya el propio género de cómic como una afición, un gusto
principalmente para chicos. Entonces, claro, veníamos ya de una animación abierta para cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de niña, niño, adolescente, y de repente vamos seleccionando y tipificando los productos, los juguetes, absolutamente todo el consumo a géneros. Y es ahí donde Planeta se vio pues con un problema. Claro. Y es que sacó el primer shoujo manga y se lo comieron pues con patatas seguramente, porque no tuvo éxito. Hasta el punto que unos añitos más tarde publicaron la llegada, digamos, de los nuevos shoujos después de este Promesa, que hacía ya muchísimos años del Candy Candy, que os hemos dicho antes. Candy Candy fue un éxito bestial de venta. Pero recordad, sí había, digamos, una aceptación de que las niñas consumieran cómic. Sin embargo, en los años 90 ya eso no estaba visto así. ¿Y qué ocurrió? Pues que Planeta publicó la primera obra de Clamp, del grupo Clamp, en España, que fue X, que la titularon X 1999. ¿Por qué? Pues porque estábamos ya llegando al 99. Completamente, y además estaba el run run social, ¿no?, del fin del mundo. Entonces eso estaba como muy de actualidad. Entonces el título era perfecto para eso, porque generaba de alguna forma también interés por toda esa mentalidad de apocalipsis que en aquella época se vivía, ¿no? ¿Y ahí qué hizo Planeta? Pues quitó cualquier referencia a el término shoujo, exceptuando a lo mejor algún artículo pequeñito por dentro, y simplemente lo vendió como una obra más, ya está, en el formato comic book, ¿no? Porque realmente esa obra no tenía ningún tipo de connotación, yo qué sé, por ejemplo como Candy Candy, ¿no? Que se notaba a lo mejor que había una intención clara de dirigirse a ese público, ¿no? Por los prejuicios de la época, que bueno, es un contexto concreto que bueno, que no pasa nada, que se vivió, pero que tenemos que ir de alguna forma comprendiendo para ir evolucionando, ¿no? ¿Qué ocurrió con X? Que en este caso sí es una obra que se publicó en una revista para chicas, pero no había una intencionalidad de darle una narrativa que fuese excesivamente femenina, entre comillas, como podía ser el caso de Candy Candy, ¿no? Claro. Entonces, tú cuando la veías y la leías, realmente sí, tenía un dibujo con un trazo más fino que a lo mejor los shonen, un trazo más delicado, un estilo de narrativa como más delicada, pero después la historia era súper cruda. No tenías una sensación de diferenciación con respecto a lo mejor otras obras. Claro. Pero también os digo una cosa, que la denominación en sí no tiene por qué suponerme un problema. Yo qué sé, Promesa ponía shoujo manga. En verdad quien tiene que superar el prejuicio soy yo. Claro. Porque a mí me da igual que ponga shoujo manga si realmente veo que la obra me puede interesar. Entonces, es una cuestión que realmente tenemos que... es personal. Sí, que tenemos que indagar y comprender en cada uno de nosotros. O sea, no es un trabajo solo de la editorial, sino que es una cuestión de un prejuicio social e incluso íntimo que tenemos nosotros, que de alguna forma tenemos que ser capaces de saber interpretar y soltar, ¿no? Claro, actualizarse y no quedarse pues con los estigmas o los condicionantes culturales que se ha podido tener con respecto al tema, ¿no? Claro. Y claro, ahí un problema con el que se encontró en el formato, digamos, de X y de Tokyo Babylon, que también salió un poquito después, es que, como hemos dicho antes, principalmente el género era masculino. Por supuesto que sí que se vendieron mejor seguramente que ese Promesa, pero, y además muchas chicas ya estaban aficionándose al manga, porque el manga fue una apertura total al cómic para también las chicas. ¿Por qué? Pues porque habían nacido y crecido, bueno, nacido no, crecido, habían crecido con muchas series de animación que se empezaban a publicar, ¿no? Entonces ahí fue como una revolución, y yo recuerdo medios de comunicación anunciarte el éxito, el boom del nuevo fenómeno del manga, como si fuera un fenómeno principalmente porque acercaba a las chicas. Pero claro, ahí entra en choque la oleada de los VHS, de la animación japonesa, el manga. ¿Qué era el manga? Sexo, acción, adrenalina pura para adultos, básicamente. Pues también era otro estigma más. Ese anuncio también sesgaba la posibilidad de que pues a lo mejor una chica o una persona que no le guste ese género, pues oye, se acerque a él. Claro, totalmente. Entonces, bueno, al final vamos conceptualizando lo que es el manga o lo que es el cómic, y ese es el problema, ¿no? El problema es cuando yo asumo que eso es así, ¿no? Entonces es una cuestión de que tú, en el fondo, indagues en lo que a ti te gusta, más allá de lo que esa obra pueda representar según una etiqueta. Entonces eres tú el que tienes que sobrepasar la etiqueta o el concepto social para al final poder disfrutar de esto completamente libre, ¿no? Claro. Yo recuerdo cuando estábamos en la librería, a finales de los 90, muchas personas nos decían, ay, pero entonces Kimagure, o sea, John y sus amigos, Kimagure Orange Road, entonces es shoujo, o Juliet Jeten, Mason Ikoku es shoujo. Y había un momento que yo decía, bueno, ¿y qué más da? ¿Para qué preguntas lo que es? Si a ti te gusta, cómpratelo. Claro. ¿Qué más da si es shoujo o no? ¿Y Ranma? ¿Pero Ranma qué es? Pues no lo sé lo que es.
Que originalmente se publique en una tipografía de target específica no implica que sea solo para ese tipo de público. Y bueno, aquí hay un punto de inflexión importante después de esto, porque también Norma sacó RGBeda, también sin ninguna connotación. Y bueno, pues oye, era un modo de incluir el shoujo sin necesidad de catalogarlo como shoujo, que puede estar bien. El problema es que en España, como hemos dicho antes, se creó como una subcultura de que todo el manga era adrenalina, acción, básicamente centrada en el público masculino. Entonces, bueno, la barrera seguía estando igualmente, Claro. ¿vale? A priori. Y ahí la televisión ayudó muchísimo, porque ¿quién no recuerda esa llegada en Antena 3 de Sailor Moon, la Guerrero Luna? Completamente. Claro, Sailor Moon fue un éxito que atrapó a los chicos y a las chicas. Los chicos porque querían ver si se le veían las braguitas y las chicas pues porque se sentían identificadas con Bunny o con Usagi y todos los demás, ¿no? Entonces Sailor Moon, recuerdo totalmente estar en el instituto y ver cómo muchísimos compañeros tenían escaneos de los tomos japoneses de Sailor Moon y eran apasionados de la serie, sin tener conocimientos de si era un shoujo o no, porque qué más da, ¿no? Realmente eso. Y ahí fue cuando Glenat también, pues también en esa etapa de finales de los 90, publica en manga Sailor Moon, ¿no? En las librerías de cómics. Sailor Moon hizo pues que muchas chicas quisieran tener el manga y que muchos chicos también, y que también descubrieran que era un dibujo extremadamente sensible. Esto sí que era un shoujo puro. Totalmente. En ese sentido, sí, Sailor Moon sí tenía esa estética, pero bueno, volvemos a decir lo mismo. El prejuicio lo tiene la persona si se lo quiere de alguna forma, si lo quiere de alguna forma asumir. Si no lo asumes, es que te da igual, es que incluso es bonito de ver. Entonces, al final puedes disfrutar de Sailor Moon lo mismo que puedes disfrutar del Puño de las Estrellas del Norte. Oye, que te pueden gustar las dos obras perfectamente. Sí. O sea, es que no hay ningún tipo de problema. Totalmente. Y eso también ayuda mucho que en los salones o eventos de otaku, pues también había muchos chicos que a modo jocoso, de risa, se disfrazaban de Sailor Moon. Totalmente. O personajes, digamos, aparentemente femeninos. Eso creaba el que cuando tú estabas en ese evento decías, ay, aquí no hay barrera, aquí da igual lo que me guste, no tengo que justificar a mi grupo de amigos si me gusta una serie para chicas aparentemente o no. Simplemente me gusta la serie y la disfruto a mi manera, ¿no? Sí. Y bueno, ahí en televisión pues seguían con los animes. Y uno de los que recordamos muchísimo, evidentemente, era Cardcaptor Sakura, también de Clan, que fue todo un pelotazo, un boom. Y también Azuki, que también llegó aquí a las autonómicas, ¿no? Completamente, yo esa no me la perdía. En Canal 2 Andalucía la echaban todas las tardes y es una historia súper sencillita, igual que Sakura en el fondo. Sakura también era una historia muy sencillita, pero que después también tenía unos personajes con tantísimo carisma que de por sí solo el simple hecho de verlos interactuar ya te gustaba. ¿Y quién diría que Azuki es un shoujo? ¿Por qué? Porque cuenta de forma totalmente costumbrista la vida de una niña que le gusta a un chico y cómo el chico le gusta a la chica. Sí. No hay una connotación, es una familia. Son vivencias cotidianas de una familia. Y igualmente Sakura, si cualquiera de los que estáis ahí la habéis leído, aunque se haya publicado en un shoujo y tenga muchas inquietudes pues fantasiosas de a lo mejor una niña, igualmente es una serie de aventuras que da igual quién sea la protagonista. Ya digamos, vamos poquito a poco dejando atrás el hecho de que si el protagonista es un chico, es para chicos, y si el protagonista es una chica, es para chicas. E incluso con Cardcaptor Sakura ya se tocaban temas como la orientación sexual de una forma completamente libre, ¿no? Totalmente. Y ya ahí también la mentalidad de alguna forma iba cambiando. Entonces, era muy rompedora en cuanto a esos valores, ¿no? El hecho de tener completa libertad de que te pueda gustar un chico o una chica, seas hombre o mujer, daba igual, ¿no? Ocurrió lo mismo que con Sailor Moon. Ambas obras potenciaron eso y de hecho yo recuerdo como en la librería venían de repente muchísimo público pues que era homosexual y evidentemente venían a consumir estas obras, pero no porque son las obras que le tienen que gustar, sino porque son las obras que le permiten sentirse que a pesar o no de una condición determinada, pues pueden disfrutarla sin ningún problema porque no hay barreras, ¿no? Por lo tanto, ese a pesar habría que eliminarlo. Es simplemente que son obras que te muestran que da igual lo que sea, simplemente eres persona. Totalmente. ¿Sabes qué pasa? Que el manga, si hay algo que a mí personalmente siempre me ha gustado y me ha atraído de este género, o de este tipo de cómic, es el hecho de que habla sobre todo de sentimientos y de emociones, aunque sea un manga de lucha, ¿no? Sí. Yo qué sé, por ejemplo, Los Caballeros del Zodiaco, también estaban ahí las emociones, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que y la confusión de sexos. Completamente. Con muchísimos caballeros. Completamente, entonces... Dime tú, Misty, o Shun, o el de Piscis, ¿no? Afrodita. Totalmente. Entonces,
el hecho de poder sentirte identificado con esas emociones, ¿no? O esos problemas, ¿no? Que podían tener los protagonistas, ¿no? Y los personajes, es lo que hacía que realmente te gustase la obra, porque podías entender cómo se sentían esos personajes, ¿no? Y eso yo solo lo pude ver a través del manga, por lo menos en aquella época. El cómic americano también ha tenido una evolución en ese sentido, y es verdad que también poco a poco se va transformando la forma de comunicación, y también se está dirigiendo mucho a esas nuevas formas de pensamiento, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo cuando como consumidor, estamos hablando que es principios de los 90, cuando yo leí Promesa. Yo no conocía el shoujo, lo había leído en fanzines y demás, evidentemente. Y lo leí con ganas, lo compré con ganas y lo leí con ganas para ver qué es eso, ¿no? Sí. Y lo que me impactó muchísimo era que eran, en la primera historia, porque es una selección de 2 historias cortas, en la primera historia eran las inquietudes de una adolescente que se sentía sola e incomprendida en la sociedad. Y claro, cuando yo vi eso en una etapa donde yo me sentía y estaba con depresión, fue una apertura bestial de reconciliación emocional, porque me hizo ver que podía ver el mundo desde otra perspectiva. No cuento mucho más, ¿no? Claro. Pero fue totalmente una apertura y una sensación de que el manga todavía era más de lo que en ese momento creía. No era solamente un ocio que ya me hacía ver que las emociones estaban en las obras, sino que además eran obras emocionales también lo que podía encontrar. Y recuerdo que desde ese momento estaba muy atento a cualquier shoujo que se publicara, porque eran mangas con sentimientos y con inquietudes muy humanas. Y ya a finales del 98 llegó a España una obra que fue toda una revolución, y estoy hablando de Mermelade Boy, de la familia Crece, que eso, vamos, fue un pelotazo que empezaron a emitir en las 2, me acuerdo, todas las tardes. Y bueno, no había un chico o una chica que se las perdiese, o sea, que lo veía todo el mundo. Recuerdo que la librería se transformaba en un consultorio amoroso y además de reflexión sobre la serie. Sí. De chicos, de chicas, de cualquier tipo de género. Sí, y yo me acuerdo además que también había chicos que tenían prejuicios con respecto a la obra, a pesar de que la veían, pero un poquito a escondidas, ¿no? Es como que la veían, pero no querían decirlo. Bueno, sí, yo he visto algún episodio, sí, hombre, tú estás todas las tardes pendiente de la tele. Hombre, no digas que no. Yo me acuerdo de algún amigo tuyo que venía. Totalmente. Y después le hablabas de la serie y se sabía todos los nombres. Completamente. No, es que lo ve mi hermana. Sí. Igual que Candy. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú le quitabas la importancia, al final la persona se daba cuenta de que no tenía por qué creerse ese prejuicio. Yo recuerdo que nosotros sin ningún problema decíamos, pues yo la estoy viendo, y incluso ahora que Planeta, porque en ese mismo periodo Planeta anunció la salida del manga, ¿no? Y nosotros lo decíamos, pues yo me estoy haciendo incluso con la colección del manga porque me gusta mucho la historia. Y entonces ya ahí empezaban a abrirse más, ¿no? Totalmente. Era como que empezaban a poder romper ese tipo de prejuicios, ¿no? Que eran absurdos. De hecho, recuerdo que muchas personas de las que venían a la librería, chicos, venían a una ventana abierta de poderse sentir libre a la hora de compartir cosas que de forma oculta consumían. Sí. Y había muchísimos chicos que te contaban pues que veían pues eso, La Familia Crece, o que les gustaban mangas que a priori eran para chicas, o que veían Operación Triunfo y no sé por qué eso les daba vergüenza como si fuera para chicas, por eso del super pop, ¿no? De los artistas Claro, de música, totalmente. principalmente de chicas. Y al final era muy bonito ver eso, y de hecho algunos de esas personas nos lo hemos encontrado con los años, ¿no? Y es muy bonito ver cómo para ellos simbolizaba pues una isla de libertad donde podían ser ellos mismos, ¿no? Y bueno, Marmalade Boy, esta no es la publicación de Planeta original, era un tomito tankobon normal, formato normal tomo. Vamos, vendimos... Yo me acuerdo que los 100 tomos que pedimos, que valían 1200 pesetas, es que volaban. ¿Y cuánta gente se aficionó al manga por esa serie? Buah, en la librería yo creo que nos pudimos mantener o crecer gracias a Marmalade Boy. Sí. Porque de pasar a vender a lo mejor de un formato tomo 10 ejemplares, pasamos a vender 200 ejemplares. Y es cierto, porque muchos de esos nuevos públicos empezaron después a engancharse con otras obras. Incluso Rurouni Kenshin, ¿no? El guerrero samurái. Sí, porque era una obra que tenía muchas inquietudes filosóficas, emocionales, ¿no? Y de alguna forma, pues también te podías sentir identificado con el sufrimiento, ¿no? Del protagonista sobre todo, ¿no? Y verte de alguna forma, pues reflejado, ¿no? Totalmente. Ahora, el público que venía a comprar Mermelade Boy, de todo tipo. No eran solo las chicas, ni mucho menos. Era de todo tipo y además sin vergüenza.
ya venían de forma, porque no tenían que tener vergüenza, Claro. Venían de forma normal y se relacionaban entre ellos y lo disfrutaban. Y realmente fue un antes y un después en España con respecto a la publicación de manga. Sí, y bueno, eso hizo que el público femenino cada vez se acercase más a las librerías especializadas, ¿no? Ya esa barrera de que solo era un lugar para chicos empezó a romperse. Pero todavía con esa diferenciación, ¿no? En cuanto a lo que sí le interesaba más a un chico y lo que le interesaba más a una chica, ¿no? Y bueno, en el 2000 ya nosotros con la editorial también teníamos la inquietud de romper con esas barreras. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues bueno, el famoso pack de Berserk más Please Say My Earth, que en verdad, fijaos, dos obras completamente opuestas en teoría según el concepto que se puede tener, ¿no? Socialmente. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que para nosotros en el fondo era lo mismo, porque igualmente ambas obras hablaban de emociones y ambas obras te mostraban de alguna forma las inquietudes humanas, solo que de dos puntos completamente opuestos a lo mejor en cuanto a la expresión. Pero después, en el fondo, la esencia era exactamente la misma y eso era lo que queríamos transmitir con ese pack. Y bueno, ahí también, por ejemplo, tenemos a una de las reinas del manga de terror, ¿no? Digamos que quién va a decir que Kanako Inuki, que es una de las reinas del manga de terror, que es shoujo, realmente es solo para chicas y es una obra de terror. O sea, ¿por qué es para chicas? Porque lo dibuja una mujer, no tiene un porqué, ¿no? Ahí podéis ver el diseño. La cara de mal rollo que tiene la tía. Entonces, bueno, con este vídeo lo que queríamos sobre todo es hacer una reflexión a lo que ha sido y lo que fue y lo que está siendo el género del shoujo en España. Poco a poco, a lo largo de los años, sí que es cierto que esos prejuicios, ¿no? O esas creencias pues se han ido difuminando cada vez más, ¿no? Y hasta el punto de que a día de hoy, ¿no? Está ese eterno debate de si las demografías en cuanto a manga son apropiadas ponerlas. Coaching Bob. Y bueno, con este vídeo queríamos hacer pues un poco ese repaso a la evolución de lo que es el término shoujo aquí en España, ¿no? Y ver un poquito cómo y sobre todo haceros reflexionar de hasta qué punto es importante o incluso necesario el hecho de esa segmentación, ¿no? Claro, sobre todo acuérdate que lo fundamental es que tú tampoco estés pendiente de si se da esa clasificación. ¿A ti te gusta algo? Pues consúmelo. Pero tampoco tenemos por qué estar excesivamente atentos a si se sigue dando las demografías o no, ¿no? Lo importante es que si tú no tienes el prejuicio, al final no tienes por qué asumir, ¿no? Y si no lo asumes, pues al final no te condiciona y ya está, ¿no? Así que libérate tú de ese prejuicio, porque así es cuando podrás precisamente ser feliz tú, ¿no? En tu propia vida. Y bueno, con esto acabamos este vídeo de este repaso del shoujo manga en España. Si queréis que profundicemos en algunas de estas obras que han sido icónicas, pues oye, dejadlo ahí abajitos en comentarios para que profundicemos un poquito más en alguna de ellas, ¿vale? Exactamente, y sobre todo haznos saber cómo lo estás viviendo tú. ¿A ti te importa que tenga una demografía o no? ¿Te importa a la hora de seleccionar una obra el hecho de que esté dirigido a priori para chicos o para chicas? Pues ya sabéis, dejadnos todos esos comentarios porque siempre nos encanta poder dialogar con vosotros con respecto a la percepción que tenéis de los temas que hablamos, ¿no? Totalmente, y si sigues utilizando la excusa de que lo has visto por tu hermana, también no lo También sabes. eso es importante. Recordad que damos sesiones de coaching, así que quien lo necesite para la autoestima interna, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.